Ya estamos en un segmento más aquí de Salud Integral. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a mucha gente que nos ve. Ahí les mandamos otra vez un saludo a Elizabeth Vázquez y a Jorge Luis Vázquez, unos hermanos que, pues ahí sí que son de los televidentes asiduos a este programa. Que lo que queremos es simplemente que usted sepa por qué se enferma, cómo se enferma y cómo poder recuperar esa salud. Ok, vamos a platicar hoy de lo que es la retención de líquidos y por qué se da y en quiénes se dan. Yo, bueno, me tocó ser muchos años, 12 años, maestro de la Facultad de Medicina, tiempo completo. Ahí estábamos toda la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hace ya mucho tiempo. Y ahorita ya recordamos nuevamente lo que es tener aquí un pizarrón. Y bueno, tenemos acá lo que es un vaso sanguíneo. Nuevamente vamos a poner un vaso sanguíneo, que esa es la base de la salud. Una persona que tenga bien su circulación va a tener bien su salud. Alguien que la tenga defectuosa no la va a tener muy bien. Ok, tenemos un vaso sanguíneo que está sano y tenemos aquí células que están pegaditas aquí al vaso sanguíneo. Ok, y tenemos aquí arribita otro vaso sanguíneo. Ok, y aquí están las células y aquí hay más células que están normales. Ok, todo esto son células normales y vaso sanguíneo de una persona que no tiene elevada su azúcar y también no tiene elevado su presión arterial. Entonces, si vemos aquí a ambos lados del vaso sanguíneo existen células y que están separadas por un poquito que se llama la matriz extracelular. O sea, entre célula y célula hay un espacio que se llama espacio extracelular o espacio intersticial o matriz extracelular, como lo quieran llamar. Pero entonces sale aquí el oxígeno, salen líquidos también hacia la célula y esos líquidos y oxígeno y nutrientes tienen que llegar a la célula. Entonces ahí viene todo pues muy bien. Aquí está saliendo también de este vaso sanguíneo, salen hasta todas estas. Okay. Y no tienen que, hay que avanzar mucho. ¿Por qué? Porque están bastante juntitas las células. Entonces llega suficiente oxígeno a todas ellas y el paciente tiene pues deseos de caminar, de correr, tiene energía y demás. Pero ¿qué pasa cuando este vaso sanguíneo, que tiene poritos, tiene muchos poritos aquí, esos poritos se empiezan a dañar? ¿Quién los daña? El azúcar. El azúcar es un ácido y ese ácido, cuando ya lleva mucho tiempo elevado, años elevado, porque en lugar de tener 80, 90, 100 de glucosa, tienen 200 y 300, esos poritos se van dañando, ¿ok? Esos poritos por donde pasa el oxígeno y donde pasan los nutrientes. Entonces, vamos a poner entonces acá otro capilar, en donde tenemos los poritos, pero ya dañados, ¿ok? Todos estos poros ya no tienen, vamos a suponer, esta forma, sino tienen una forma rara, ¿ok? Entonces ya no pasa suficiente cantidad de oxígeno ni de líquidos, o si pasa, y si tienen que pasar, pasa porque hay un efecto compensatorio. Entonces sube la presión, ese capilar se hace más chiquitito, se constriñe y empieza a pasar el oxígeno a la fuerza y a pasar el líquido a la fuerza. Pero ¿qué sucede cuando pasa a la fuerza? Y pues que ya no puede regresar. Ok, la presión hizo que el líquido saliera, ok, salió de aquí hacia el interior, hacia afuera del vaso sanguíneo, hacia donde están las células que están acá, pero ya no hay una presión que lo meta de nuevo, ok, no hay la presión suficiente para que lo meta de nuevo. Entonces las células, en lugar de tener esta separación, empiezan a separarse más. ¿Por qué? Porque ese líquido que tenía que haber regresado al vaso sanguíneo se queda en este espacio extracelular que se va haciendo más grande. Ya las células ya no tienen esta separación, sino, y si nos damos cuenta, ya van a tener una separación mucho mayor. Y todo esto es líquido.
líquido que no pudo pasar de la parte extracelular, este es el interior de la célula, esta es la parte extracelular, al interior del vaso sanguíneo. Entonces va haciendo que vayas reteniendo y reteniendo y se va hinchando los pies. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra un pie con edema. O sea, un pie casi siempre es de diabéticos, hipertensos, y está mucha retención, sobre todo en la parte inferior, por gravedad obviamente, en la parte inferior de tobillos. Pero hay gente que ya tiene ese edema no solamente en tobillos, sino en toda la pantorrilla, a veces hasta en los muslos ya tiene retención de líquidos. Hay veces que tiene la retención de líquidos en todo el cuerpo. Entonces se va, y obviamente ya el oxígeno ya no llega con tanta facilidad, porque hay pacientes que ya en lugar de tener esta separación, ya tienen una separación mayor entre célula y célula. Entonces el oxígeno que ya tiene que caminar más y ya no llega lo suficiente. Entonces el paciente empieza a tener hormigueos, empieza a tener lo que pasa, sensación de piernas muy cansadas, de pesadez en las piernas. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que el paciente pues se siente mal. Y empiezan a darle pues diuréticos, tratando de forzar al cuerpo a que haya esa eliminación de líquidos. Pero los diuréticos tienen un problema, que la mayor parte de los diuréticos, aparte de tirar líquidos, también te tiran una cosa que se llama potasio. Y el potasio es básico para que las células tengan un buen funcionamiento. Cuando no tiene suficiente potasio, empiezan algo que se llama calambres. Y esos calambres son pues bien dolorosos, bien molestos. Hay veces que te levantan a medianoche y no una vez, sino varias veces. Entonces necesitamos algo que no te tire el potasio y que sí haya que lograr que se pueda hacer esa extravasación, o sea, lo que salió extravasó, que vuelva a entrar al vaso sanguíneo y que las células vuelvan a tener, en lugar de estar todas separadas, vuelvan a estar como aquí arriba, todas juntitas, para que llegue mejor el oxígeno, los nutrientes y se puedan también eliminar todos los desechos. ¿Cómo vamos a lograr que esto suceda sin mandar antihipertensivos o diuréticos? Pues con medicina homeopática tenemos varios medicamentos, arsénico album, apis melífica, solidago, hay varios, berberis, entonces ayudan mucho a esa retención. Pero sobre todo también tenemos algo llamado ozonoterapia y cámara hiperbárica. Todo eso va a ayudar a que estos poritos que están dañados, las células madre de su propio cuerpo, se reparen. Obviamente eso lleva varias semanas, y para que una vez que se reparen esos poritos, la entrada y salida de líquidos, la entrada y salida de oxígeno sea mucho más fácil y el paciente ya no tenga todos estos problemas, no tenga calambres, no tenga dolores, no tenga adormecimientos, no tenga la sensación de piernas cansadas, de pesadez y demás, y obviamente ya tenga ganas de hacer ejercicio, de hacer su vida normal. Pero obviamente todo esto es un tratamiento muy integral, no solamente es homeopatía, no solamente es ozonoterapia, es llevar una dieta muy adecuada, con muchos vegetales, para que también bajen los consumos, los niveles de glucosa en su sangre. Obviamente quitamos harinas de trigo, galletitas, panecitos, azúcar, todo esto en una dieta que damos acá. Y bueno, la idea es tener siempre las células así, pegaditas, no separadas, y que no haya tanta retención de líquidos. Ojalá haya sido claro, no pusimos ningún término rarísimo porque no se debe, pero cualquier duda y pregunta, ya saben, aquí están mis teléfonos, está mi correo y estoy para servirles hoy y siempre.